Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jairo Sierra y en esta oportunidad vamos a revisar la solución gráfica de un sistema de ecuaciones lineales 2×2. He decidido dividir esta clase o este video en estas tres secciones. Lo primero es revisar qué es un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Lo segundo, cómo solucionar un sistema de ecuaciones lineales con estas características. Y lo tercero, revisar algunos ejemplos. Vamos a empezar. Un sistema de ecuaciones lineales 2×2 es un conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. De allí el nombre 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas en cada ecuación, teniendo en cuenta que esas incógnitas son las mismas en ambas ecuaciones. Se escribe un sistema de esta manera. Tenemos una primera ecuación, esto está escrito de manera general. La primera ecuación es ax más by igual a c. Y la segunda ecuación de x más y igual a f. Fíjense que las variables son las mismas, ¿sí? Entonces, en ese sistema de ecuaciones, las incógnitas son x y y. Por otra parte, a, b, c, d, e y f son números reales, fraccionarios, decimales, negativos, positivos, y la solución de ese sistema de ecuaciones corresponde a los valores de x y de y que satisfagan las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver un ejemplo intuitivo, nada analítico, no vamos a tirar números ni nada de eso. Se me olvidó decirles, ese corchete que está en la parte izquierda significa que las dos ecuaciones están entrelazadas, asociadas, que hacen parte de un mismo conjunto que precisamente se llama sistema de ecuaciones. Veamos la primera ecuación que dice x más y igual a 5. A mí se me ocurren un par de valores que sumados me den 5, por ejemplo el 3 y el 2. Pueden haber más, ¿sí? Pero ¿por qué arranco con esto? Porque ese 3 y ese 2 debe satisfacer también la segunda ecuación. Es decir, que si yo multiplico 5 por 3 más y multiplico 3 por 2, hablando de la segunda ecuación, eso me debe dar 21. Vamos a hacer el experimento, vamos a hacer el ejercicio. Donde sea que vaya la x, vamos a reemplazar el 3 y donde esté la y, reemplazamos el 2. De tal manera que nos queda 3 más 2 es igual a 5, si eso es muy notorio. Veamos la segunda ecuación. 5 por 3, 15, más 3 por 2, 6. 15 más 6 efectivamente me da 21. ¿Esto qué quiere decir? Que esos dos valores satisfacen ambas ecuaciones al mismo tiempo. A eso nos referimos en este caso. Es decir, no podemos solucionar una ecuación por aparte y la otra por el otro lado, sí que confluyan a una misma solución para ambas. Vamos a ver ahora cómo se soluciona un sistema de ecuaciones lineales, pero de manera gráfica. Para hacerlo, nosotros tenemos que trazar la recta de cada ecuación en un mismo plano cartesiano. Es importante hacerlo en un mismo plano, de tal manera que podamos determinar el punto de intersección de las rectas. Ya saben que tenemos dos ecuaciones y cada ecuación te va a dar una recta diferente. Donde se intersecten, donde se crucen, donde se toquen esas rectas, es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. X y Y van a representar las coordenadas del punto solución del sistema. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos un plano cartesiano y si existe la solución, vamos a suponer que nos trazan una línea recta. Esto de nuevo es un ejemplo, es intuitivo, ¿no? Nos trazan una línea recta, con esas condiciones, ahí está, no hay ninguna ecuación, es simplemente una recta, nos trazan otra línea recta, evidentemente cada una de esas líneas corresponde a una ecuación, pero eso no nos interesa por ahora. Lo que yo quiero que vean es el punto donde se cortan, ahí, en ese punto donde se cortan ambas líneas, es el que a nosotros nos interesa, por eso dice representan las coordenadas del punto solución. ¿Dónde se cortan? Donde se cortan, x vale 2 y y vale 1, de tal manera que ese punto se convierte en la solución de nuestro sistema. Ojo, aquí es donde está el meollo del asunto. Donde se cortan las dos rectas es donde nosotros podemos encontrar la solución. Más adelante, nosotros vamos a poder revisar qué pasa si no se cortan, qué pasa si se cortan en más de un punto. Todas esas situaciones las vamos a ver al final. Y para poder
trazar una recta, te recomiendo veas el video que te estoy colocando en este momento en la parte superior, como para que puedas entrar un poco más ágil a este tema. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Vamos a partir desde el ejemplo 1 con la transformación de algunas situaciones en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces nos piden que planteemos eso, unas situaciones a sistemas de ecuaciones. Ojo que es importante, deben salir dos ecuaciones, ¿oyeron? Siempre dos ecuaciones. El problema nos dice, un envío consta de 12 cajas de dos clases. Las de la primera tienen una masa de 12 libras, las de la segunda 4 libras y la masa total es de 72. Pues tenemos varios datos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es identificar las variables. ¿Qué variables participan? Nuevamente te recomiendo un video donde explico cómo extraer variables y armar una ecuación de este tipo de situaciones en este video que te estoy mostrando arriba. Ahora bien, vamos a identificarlas. Hay dos tipos de cajas. La primera clase, entonces nosotros vamos a decir que ese primer tipo de caja, por decirlo así, corresponde a la primera variable. Entonces nosotros vamos a decir que es X es igual a la cantidad de cajas de primera clase. Es la información que nos dan. La segunda clase de cajas correspondería entonces a la cantidad de cajas de segunda clase. Una vez tenemos identificadas nuestras variables, entonces vamos a proceder a escribir nuestras ecuaciones. Ya sabemos que tenemos cantidad de cajas de primera clase y cantidad de cajas de segunda clase. Releemos el problema y nos damos cuenta que dice el envío consta de 12 cajas de dos clases. Eso significa que la cantidad de cajas de la primera más la cantidad de cajas de la segunda clase tendría que ser igual a 12. Lo que nos da entonces nuestra primera ecuación. Ahí está. Las enumeramos, la bautizamos, por decirlo así. Continuamos entonces con el análisis de la situación. Vemos entonces que las de la primera clase tienen una masa de 12 libras. Si nosotros queremos saber cuánta masa tienen las cajas de primera clase de nuestro envío, tendríamos que multiplicar la masa que tiene cada una de las cajas por la cantidad de cajas, de tal manera que podamos completar esa información. Si se dan cuenta, dice las de la segunda 4 libras y la masa total es de 72. O sea que hay una ecuación que se refiere a la cantidad de masa de las cajas. Entonces establezcamos que si yo multiplico 12 por X, me va a dar la masa de las cajas de primera clase. Entonces lo escribimos. Las de la segunda tienen una masa de 4 libras, es decir, si multiplicamos 4 libras por la cantidad de cajas de la segunda, nos va a dar la masa de esas cajas de segunda clase, ¿cierto? Y por último nos dice que la masa total es de 72, entonces lo igualamos a 72. Ahí tenemos nuestra segunda ecuación y por tanto se forma un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Lo importante aquí es que sepamos cuáles son nuestras variables y que ambas ecuaciones tienen que hablar de las variables. En ocasiones no vamos a encontrar, por ejemplo, x más y es igual a 12. En ocasiones no vamos a encontrar que es igual a un término independiente, sino nada más las dos variables como tal. Pero ojo, siempre deben aparecer las dos variables en una ecuación. Continuemos con el segundo ejemplo. Ana y Milena tienen una cuenta bancaria. 11 veces el dinero de Ana, disminuido 9 veces el dinero de Milena, da un ahorro de 200.000. Ahí vamos a analizar antes. Si son dos personas las que están ahorrando, nos damos cuenta que Ana se va a convertir en nuestra primera variable, la cantidad de dinero ahorrado por Ana. Y Milena va a ser entonces nuestra segunda variable. Lo podemos escribir como la cantidad de dinero ahorrado por Milena. Ya tenemos nuestras dos variables y seguimos analizando. Dice 11 veces el dinero de Ana, es decir, 11A, ¿cierto? Porque el dinero de Ana, la cantidad de dinero de Ana corresponde a la variable A.
Disminuido. Si a mí me dicen disminuido, de una vez entiendo que es una operación de resta. 9 veces el dinero de Milena, es decir, 9M, da un ahorro de 200.000, es decir, igual a 200.000. Ahora dice, ¿cómo sé yo que ya terminé mi ecuación? Ya participaron las dos variables y eso es igual a un término independiente. Entonces ya podemos decir que tenemos la primera ecuación. Vamos entonces a buscar la segunda ecuación. Nos dice, pero si 13 veces el dinero de Ana, ya pasamos a la segunda ecuación, es decir, 13A, se le disminuyen 15 veces el dinero de Milena. Si dice disminuyen, es una resta nuevamente. 15 veces el dinero de Milena sería 15M. Quedan debiendo, ojo con esto que es importante. Si yo estoy debiendo es porque es un saldo en contra, ¿cierto? Para mí. Y eso se simboliza con un signo negativo. Cuando yo estoy debiendo, estoy menos. ¿Sí? Tengo menos dinero por lo que tengo que pagar. Entonces, cuando a mí me deben es un saldo a favor. Cuando yo debo es un saldo en contra y se simboliza con el signo menos. Entonces, por eso queda igualado a menos 200.000, porque lo están debiendo. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente armamos nuestro sistema de ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, y le colocamos nuestro corchete. Vamos ahora a revisar el ejemplo 2, donde vamos a poder solucionar. Ya vimos cómo escribir situaciones a sistemas de ecuaciones. Ahora vamos a ver cómo solucionamos un sistema de ecuaciones para complementar. Soluciona de manera gráfica el siguiente sistema de ecuaciones. Nos presentan ese sistema. Este fue el primero, el que ya vimos de manera intuitiva, empezando el video. Lo vamos a ver ahora en su solución. Dijimos que para poder solucionar un sistema de ecuaciones, primero debíamos trazar la recta de cada una de las ecuaciones en un mismo plano cartesiano. Y como lo dije ya, para poder trazar la recta, nosotros debemos hallar los cortes con los ejes para cada ecuación. Es una forma rápida. También es posible despejar la variable y en cada una de las ecuaciones, hacer una tablita de valores y poder resolverla, poder graficar ya en el plano. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es aceptable. Vamos a ver. Tomamos la ecuación número 1, es decir, x más y igual a 5. Ahí ya le ponemos el 1 para que se note, ¿no? Y la ecuación 2 es esa 5x más 3y igual a 21. La tomamos y lo que vamos a hacer primero es hallar el corte con el eje X. Recuerden, por el video que les mencioné anteriormente, debemos hacer y igual a 0. Tomamos nuestra ecuación y ojo, vamos a cambiar esa y por 0. Ahí está. X más 0, ¿están de acuerdo conmigo? Que sería X, ¿cierto? X más 0 me da X y eso por ende es igual a 5. Ya tenemos el corte con el eje X, así de rápido. Vamos a hallar el corte con el eje Y haciendo X igual a 0. Recuerden que para hallar el corte con uno de los ejes, le hacemos la variable contraria igual a 0. Entonces nuevamente tenemos nuestra ecuación. En esta oportunidad X lo vamos a hacer 0. Entonces me quedaría 0 más Y y 0 más Y. Ya sabemos entonces que 0 más Y nos va a dar Y. Por tanto al final nos quedaría Y igual a 5. Con esto acabamos de encontrar los cortes para la primera ecuación para poder trazarla en un plano cartesiano. Vamos a hacer lo mismo pero con la segunda ecuación. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a hallar el corte con el eje X de tal manera que hacemos Y igual a 0. En la descripción del video te dejo el link donde puedes profundizar o revisar con más calma cómo esbozar o trazar una recta utilizando solamente los cortes. Ya sabemos, entonces tomamos nuestra primera ecuación, 5x más 3y igual a 21. Entonces, donde sea que vaya la y, nosotros vamos a colocar el 0. Entonces, donde sea que vaya la y, reemplazamos, ahí está. Colocamos 0. Nos quedaría 5x más 3 por 0, 0. Ahí está. 5x más 0 es igual a 5x y eso es igual a 21, ¿cierto?
tenemos que despejar la x, es la idea. Nos damos cuenta que ese 5 que está ahí nos está estorbando y hay que quitarlo. ¿Cómo se quita? Si está multiplicando la x, debe pasar a dividir. Entonces nos quedaría x igual a 21 quintos. En este caso, recuerden, estamos buscando dónde la gráfica corta al eje x. Entonces vamos a hacer la división para obtener la aproximación. Entonces x sería aproximadamente, o más bien exacto, a 4.2 para tener eso en cuenta. Vamos a hacer lo mismo, pero con el eje y. Entonces hacemos x igual a 0. Ya hallamos corte en x, vamos a hallar corte en y. Entonces tomamos nuestra ecuación, x es igual a 0, así que lo vamos a reemplazar por 0. Entonces nos quedaría 5 por 0 más 3y igual a 21. 5 por 0, 0, más 3y, eso nos daría 3y y sigue siendo igual a 21. Entonces nuevamente despejamos, ese 3 no puede estar ahí, hay que quitarlo y para quitarlo sería mandarlo a dividir. Entonces me quedaría y es igual a 21 tercios y esa división es exacta. 21 entre 3 es igual a 7. Entonces ya tendríamos el corte, los cortes de cada una de las ecuaciones con los ejes. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría la gráfica. Trazamos nuestro plano cartesiano. Ahí tenemos nuestra primera ecuación, x más y es igual a 5. Recuerden que las gráficas hay que tenerlas ambas en un mismo plano. No se pueden hacer en planos distintos. Recordemos los cortes. Para esta ecuación cortaba en 5 el x y en 5 el y. Entonces nos vamos a ubicar en el eje x y buscamos el número 5 y trazamos, o más bien ponemos nuestro primer punto ahí. Listo. Ahora vamos sobre el eje y y buscamos también el punto 5 y ponemos otro punto. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a trazar una línea recta que una ambos puntos. Listo, ya tenemos. Acabamos de trazar la primera recta, la recta de la primera ecuación. Vamos con la segunda. La segunda es 5x más 3y igual a 21, la que acabamos de calcular. Recordemos los cortes. En x 4.2 y en y es igual a 7. Vamos a buscar en x entonces un punto muy cercano a 4.2. Hay que tratar de ser lo más exacto posible para que nos quede bien graficado. Entonces 4.2 en el eje X sería más o menos ahí. Yo aprovecho que tengo un plano cuadriculado y me da una exactitud bastante cercana. Y ahora en Y coloco igual a 7. Y igual a 7. Busco el corte y trazo otro punto. Listo. Ya tengo los dos puntos de corte. Trazo mi línea recta. Y listo. Ahí acabo de trazar las dos ecuaciones. Las dos rectas. Revisemos, muchachos. La solución del sistema de ecuaciones es el punto donde se cortan ambas gráficas, por lo tanto, la solución es justo aquí, donde se cortan. Entonces yo reviso el punto. Me acabo de dar cuenta que en X ese punto equivale a 3 y en Y equivale a 2. Entonces yo sitúo mi punto de corte y además de ser punto de corte, se convierte en la solución del sistema. Si se acuerdan lo que habíamos visto al principio, que x es igual a 3 y y es igual a 2, lo acabamos de demostrar, no de una manera intuitiva, sino haciendo el ejercicio, ¿sí? Hallando los cortes, trazando las rectas y dándonos cuenta que efectivamente la solución del sistema es 3 y 2. Podemos decir que el sistema tiene una única solución, se cortan en un solo punto. Por tanto, el sistema se denomina consistente. Vamos a ver ahora las conclusiones alrededor de todo esto que hemos estado estudiando. Al representar gráficamente dos rectas de un sistema lineal 2×2, podemos obtener los siguientes resultados. Si las rectas se cortan en un solo punto, el sistema se llama consistente y tiene una única solución, lo que acabamos de ver hace un momento. Si yo, por ejemplo, tengo una gráfica, tengo unas dos ecuaciones, ¿sí? No las vamos a solucionar. Solamente queremos ver cómo se comportan. Trazo la gráfica de la primera ecuación, la que está en rojo, trazo la recta correspondiente a la segunda ecuación y veo que se cortan en un punto. Entonces yo puedo decir que tiene una única solución porque se cortan en un solo punto. Vamos a ver la segunda. Dos rectas son paralelas. Si las rectas que grafiquemos son paralelas, entonces el sistema se va a llamar inconsistente.
y no tiene solución. Pues no todo el tiempo las rectas se van a cruzar en un punto. Puede existir esta situación, que yo trace mis rectas de acuerdo a mis ecuaciones y que esas rectas sean paralelas, que por mucho que se extiendan hacia el infinito, nunca se cortan. Y la pregunta sería, ¿y si nunca se cortan, cuál es la solución de ese sistema? Pues aquí la decisión es que no tiene solución, pues nunca se llegan a tocar las dos rectas. Y el sistema se llama inconsistente. Veamos una última situación en cuanto a esto. Si las dos rectas son iguales, el sistema se va a llamar dependiente y quiere decir que tiene infinitas soluciones. ¿Cómo así rectas iguales? Yo trazo mi plano, ahí tengo mis dos ecuaciones, voy a trazar la de la primera recta de la primera ecuación, ahí está, y trazo la de la segunda ecuación. Y miren que es igual, son las mismas rectas, está una encima de la otra, y como está una encima de la otra, se cortan en todos los puntos. Y si una recta se toca en todos los puntos, pueden imaginarse si yo la tiendo hacia el infinito, pues se va a tocar en infinitos puntos. Y si se toca en infinitos puntos, tiene infinitas soluciones. Miren lo particular de estas dos ecuaciones. Si las miran, pareciera que una es múltiplo de la otra. Si revisan, la de color rojo es idéntica a la de color azul, pero multiplicada por 2. Miren, 2x, aquí aparece 4x. Ahí arriba está y aquí abajo está 2y. Arriba está 4 y abajo está el 8. Es como si tomaran la primera ecuación y todos sus términos los multiplicaran por 2. Y eso nos da como consecuencia que el sistema tenga infinitas soluciones. Les agradezco muy gentilmente toda su atención y si les gustó el video, apóyenme con su like y suscríbanse a mi canal.